Como en ocasiones anteriores, acá estamos con ustedes listos y preparados para el desarrollo de un nuevo contenido de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente al 9º grado, el cual lleva por título Derechos, Deberes y Participación Ciudadana. Como ya es costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos para compartir una nueva experiencia educativa más. Bienvenidos a la entrega de esta semana correspondiente, como decíamos, a 9º grado, en el cual pues vamos a estar hablando de aspectos importantes sobre lo que corresponde a la participación ciudadana. Comencemos el desarrollo de la presentación de este día. Vamos a definir a continuación los distintos tipos de participación ciudadana conocidos. Dentro de los tipos o formas de participación ciudadana se distinguen dos grandes ámbitos. Por una parte tenemos el ámbito público, el cual obedece a aspectos más globales e incluye dentro de este la participación ciudadana y la política. Y también tenemos el ámbito privado, en el que se encuentran la participación social y la comunitaria, las cuales tienen como objetivo atender los intereses comunes de las comunidades o mejorar la calidad de vida de estas. Así, podemos clasificar 4 formas básicas de participación ciudadana, las cuales conocemos en estos momentos. En primer lugar tenemos la participación ciudadana en sí. También está la participación política. Asimismo, tenemos la participación social y por último, la participación comunitaria. Pasaremos a continuación a ir desglosando cada una de ellas. Obviamente pues en el orden en que las presentamos anteriormente, de tal forma que vamos a comenzar pues con lo que es la participación ciudadana. Para ello nos formulamos la siguiente pregunta y decimos: ¿qué es la participación ciudadana? Y diremos que la participación ciudadana se entiende como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública, en función de intereses sociales de carácter particular. Desde la perspectiva normativa, el término de participación ciudadana puede restringirse a aquellos casos que representan una respuesta, ya sea individual o colectiva, de la sociedad a una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas designan o crean para el efecto. En la democracia representativa vigente, en ocasiones, una parte de la sociedad es la que detenta el poder de representación, tomando decisiones de forma legítima, las cuales afectan a la mayoría. Es en este sentido conveniente combinar lógicas de representación y participación directa. Veamos a continuación la participación política. Y nos formulamos la misma inquietud. ¿Qué es la participación política? Y decimos que la participación política es un elemento esencial de los sistemas democráticos. Se define como toda actividad de los ciudadanos, la cual está dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes y o a influir en los mismos con respecto a una política estatal. Las actividades en que se articula la participación política pueden ser legales o ilegales, pueden ser de apoyo o de represión. En lo que es la participación política, pues está referida más que todo al aspecto
estrictamente de elección de gobernantes o representantes. Acá habla casi al final de lo que tenemos en pantalla, de la influencia que las personas pueden ejercer, las personas de la sociedad civil pueden ejercer en los políticos. Para la realidad de El Salvador, esta pues es algo que todavía nos falta mucho para llegar a ese tipo de aspectos. Pero pues algún día será, ¿verdad? Hay que tener esperanzas en que esto se va a cristalizar también en nuestro país. Veamos el siguiente cuadrito, en el cual pues matizamos ciertas situaciones que tienen que ver siempre con el aspecto de la participación política. Y tenemos formas tradicionales y formas nuevas de participación política. Veamos, en primer lugar, las promovidas institucionalmente. Dentro de las formas tradicionales pues está la participación en eventos electorales. Entre las nuevas podemos hablar de los mecanismos de participación ciudadana directa, como presupuestos participativos y los consejos consultivos. Acá hay dos figuras que en nuestro país pues no existen y que son formas aún tal vez no tanto nuevas en cuanto a su origen, sino por su práctica. En el país pues no existen esas dos figuras. Estoy haciendo alusión a lo que es el plebiscito y a lo que es el referéndum. Pasemos al tipo de actividades o formas de participación política, las cuales están basadas en las organizaciones. Dentro de las tradicionales, pues aquí van la afiliación, las donaciones, la militancia dentro de partidos políticos, o puede ser militancia en sindicatos y organizaciones políticas tradicionales. Acá, dentro de las nuevas, pues se mantiene la afiliación, la donación, la militancia dentro de nuevas organizaciones, como pueden ser nuevos movimientos sociales. Y las de iniciativa individual, pues están las de contacto dentro de las tradicionales, mientras que en las nuevas están las protestas de consumo, utilización de las nuevas tecnologías como el internet y los teléfonos móviles. Esto más que todo tiene que ver con lo referido a el uso de redes sociales, que están pues muy en boga hoy en día. Bien, continuemos el desarrollo de la presentación. Vamos en estos momentos a hablar un poquito de lo que es la participación social. Definimos dicho aspecto, lo hacemos a continuación y decimos que la participación social implica la agrupación de los individuos en organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses. Por ejemplo, grupos de inmigrantes, discapacitados, los cuales buscan el mejoramiento de las condiciones de vida en defensa de sus intereses. La participación social pues es algo que en nuestro país no es muy usual, y no es muy usual porque lastimosamente la sociedad civil se encuentra atomizada, y esto tiene que ver mucho con el individualismo que muchas veces mostramos los salvadoreños. No tenemos el espíritu de solidaridad, la empatía con los problemas comunes, sino que básicamente pues estamos en una situación en la cual no afrontamos las cosas de una manera pues unida, ¿verdad? No lo hacemos en unión, sino que siempre vamos buscando que prevalezcan nuestros deseos o intereses individuales por sobre los colectivos. Entonces a eso obedece de que no cristalicen este tipo de participación civil, aun y cuando hay tímidos intentos, pero no hay hechos concretos en sí, ¿verdad? Entonces pues eso tiene que ver mucho con la participación social. El desarrollo de este tipo de participación articula el tejido social organizacional
que puede tener presencia e importancia en el desarrollo de nuevas formas de participación, sobre todo en la esfera de lo público. La participación social es un derecho humano esencial de toda persona, y una sociedad puede considerarse democrática cuando todos sus ciudadanos y ciudadanas participan. La participación social es uno de los componentes más importantes de la construcción de la democracia, y a través de ella se contribuye a asegurar el cumplimiento de otros derechos. Vamos a ver a continuación lo referente a la participación comunitaria, y comenzamos definiendo qué es. Diremos que la participación comunitaria es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores comunitarios en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Se encuentra unida al desarrollo comunitario de un sector o un grupo comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida dentro de la comunidad. Acá, en lo que se refiere a la participación comunitaria, podemos hablar de las famosas situaciones en las cuales las personas se agrupan muchas veces en directivas comunales, las famosas ADESCOs, directivas de centros escolares. Esto pues sí se practica un poco más en nuestro país, es un poquito pues más, dijéramos, más vivenciable. En la participación comunitaria es el propio grupo quien estipula las relaciones en función del problema al cual buscan solución, mediante un proyecto de desarrollo de mejoras o cambio de la situación. Una de las características de la participación comunitaria es que busca mejorar el bienestar de los miembros de la comunidad en función de valores que les son propios, para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo. De esta manera, los problemas de la comunidad pueden ser resueltos de manera endógena, sin requerir la iniciativa de entes externos, y las soluciones se ajustan a su entorno, porque surgen del consenso de sus miembros. De una manera general, todos los procesos de participación se encuentran profundamente vinculados al desarrollo humano, sostenible y social. Los procesos participativos son educativos, capacitadores y socializantes en sí mismos, tanto para los que intervienen en ellos directamente como para la comunidad en general, a la vez que son mecanismos para la consecución de tareas de interés colectivo. Bien, continuemos con nuestra presentación. A continuación veremos qué son los derechos y deberes. Primero, veamos hacia la rápida dos definiciones un tanto a la ligera, ¿verdad? Llamémoslo así. Después vamos a entrar a ver una definición de cada una de estas palabras de manera más académica. Diremos que los derechos pues son todos los mecanismos legales que protegen a los individuos, mientras que los deberes son las obligaciones que se deben cumplir para poder ejercer sus derechos. Detengámonos un poquito en esto. Hay personas, y eso es muy común dentro de la sociedad, dentro del conglomerado salvadoreño, escucharlo decir: me están violando mis derechos. Pero la gente que suele reclamar vehementemente sus derechos son las personas más renuentes a cumplir sus deberes. Esta situación de derechos va íntimamente ligado con los deberes. Por ejemplo, si yo exijo tener una educación de calidad, mi derecho es recibir dicha educación, pero mi deber es hacer mis tareas, prepararme para los exámenes, para tener buenas notas. Entonces ahí vemos cómo el derecho va íntimamente ligado a lo que son nuestros deberes. Ok, dicho lo anterior, vamos a proseguir con la presentación.
O retrocedamos un poquito acá. Vamos a comentar algo más sobre esto. Los derechos y los deberes se crean para procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. Los derechos y los deberes pueden estar asentados en diversos instrumentos legales, los cuales van desde la constitución política de cada país hasta acuerdos mundiales, como pueden ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada y promovida por la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Veamos el siguiente cuadrito. En este cuadro vamos a conocer un poco más sobre nuestros derechos y nuestros deberes. Primero nos encontramos con una definición de derecho y con una definición de deberes. Vamos a dejar esto por un lado en este momento porque más adelante viene una definición y vamos a ver en esta columna donde hemos colocado los derechos y en la otra columna donde están los deberes. Vamos a ver, ¿verdad?, los órganos de los cuales dependen nuestros derechos. Ya decíamos, puede ser la Organización de las Naciones Unidas como un ente que tiene pues influencia a nivel mundial, o también el Estado al cual nosotros pertenecemos, en nuestro caso El Salvador. Los instrumentos legales, como dijimos anteriormente, puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política y sus leyes derivadas. ¿Qué tipos de derechos tenemos? Bueno, están los derechos humanos y están los derechos ciudadanos. Ejemplos, tenemos el derecho a la vida, derecho a la identidad, derecho al libre tránsito, derecho a la salud gratuita, derecho al trabajo. Por su parte, los deberes. ¿De quién dependen los deberes? Dice acá que dependen pues básicamente su cumplimiento del Estado a través de sus instituciones legales. Los instrumentos legales pues son las constituciones políticas de cada país y el conjunto de leyes derivadas de cada uno de ellos. De ejemplo de los tipos, más bien dicho, de deberes, podemos mencionar los deberes morales, los deberes jurídicos y los deberes sociales, que ya los vamos a ver por ahí. Ejemplos de deberes pues son las normas establecidas en el Código Penal. Si yo incumplo alguna norma establecida en el Código Penal, pues soy acreedor a una sanción. Pueden ser las normas establecidas en el reglamento de tránsito. De igual manera, imagínense que un conductor se pasó un semáforo en rojo. Ahí pues ha cometido una falta al reglamento de tránsito y por lo tanto se hace acreedor a una multa. Entonces ahí tenemos cómo se van canalizando lo que son derechos y deberes a través de las distintas herramientas jurídicas y cómo pues se puede ir ejecutando el cumplimiento de cada uno de ellos. Continuemos. Como les decía anteriormente, vamos a ver a continuación qué son los derechos. Y decimos que los derechos, pues, se entiende por derechos a todas las leyes normativas diseñadas para proteger la libertad individual, garantizando de esta forma el bienestar de la sociedad o los mecanismos de acción para procurarla. Eso vamos a entender como nuestros derechos. Vea bien que dice leyes normativas. Eso está normado, ¿verdad? Por ley. Y protegen la libertad de cada individuo. Y de la protección nos dice depende el bienestar de la sociedad. Perfecto. Pasemos a ver a continuación los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son las disposiciones asentadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Consta de 30 artículos, en los cuales se establecen una serie de derechos de carácter universal, es decir, que aplican a todos los individuos desde que nacen,
sin ningún tipo de discriminación. Los derechos humanos están amparados por el derecho internacional y deben ser procurados por todos los estados, los cuales pues obviamente están integrados en lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Algunos ejemplos de derechos humanos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de conciencia y religión y el derecho a la libertad de expresión, entre otros. Hablaremos un poquito a continuación de los derechos ciudadanos. En primer lugar, vemos qué son y decimos que los derechos ciudadanos son las disposiciones descritas en la Constitución de cada país y se garantizan dentro del territorio al cual pertenece dicha Constitución. Otra forma de llamarlos o denominarlos es derechos fundamentales. Los derechos ciudadanos están amparados por las leyes y las instituciones jurídicas nacionales y deben ser procurados por todos los estados. Si bien los derechos ciudadanos parten de los derechos humanos, cada estado procura aquellas disposiciones legales que crea convenientes para proteger su soberanía y a sus ciudadanos. En este sentido, los derechos ciudadanos pueden variar, pero en términos generales se clasifican en dos tipos. Vamos a ver ahí más adelante. Bien, prosigamos. Conoceremos a continuación los derechos civiles y políticos, que es la clasificación que se da. Bien, decimos que los derechos civiles y políticos son los que protegen a los ciudadanos contra posibles acciones del Estado y le garantizan su inserción en la vida civil y política de su país. Entre algunos ejemplos de derechos civiles podemos mencionar los siguientes: el derecho al voto, el derecho a estar organizados y el derecho a la participación política. Cuando hablamos de organización puede ser, ya mencionamos las famosas pues juntas de vecinos, como dice acá. Acá nosotros lo conocemos como directivas de barrio, de cantón, de colonia. Y la participación política, cuando nosotros nos organizamos para participar, no necesariamente en un partido político, puede ser un sindicato o en cualquier organización de tipo gremial. Ok, continuemos con el desarrollo de la presentación, hablando un poco sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Nos dice que estos derechos hacen referencia a las garantías que deben ser procuradas para el desarrollo económico, social y cultural de los individuos. Esto con el objetivo de que pueda vivir en bienestar y ser productivo para la sociedad. Algunos ejemplos de derechos económicos, sociales y culturales son el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a la educación gratuitas. Bien, ahí tenemos bien definidos los ejemplos de este tipo pues, de situación que estamos estudiando en estos momentos. Pasemos ahora a conocer un poquito sobre los derechos colectivos. Y decimos que los derechos colectivos son los derechos creados para proteger a un grupo social y tienen la intención de proteger la identidad e intereses de dichos grupos. Un ejemplo de derechos colectivos, pues ahí tenemos la imagen, es el principio de la autodeterminación de los pueblos. Esto significa que cada estado tiene derecho a establecer sus propias condiciones políticas y a procurar su propio desarrollo económico, social y cultural.
Los derechos colectivos han sido objeto de controversia, ya que para algunos especialistas el ejercicio de estas garantías puede en un momento determinado entrar en conflicto con los derechos individuales. Bien, hoy vamos a ver qué son los deberes. Y decimos que se entienden por deberes a los compromisos de tipo moral, social y legal que los ciudadanos adquieren en función del ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que el ejercicio de todo derecho implica también el cumplimiento de una serie de obligaciones. Les decía anteriormente que esto va íntimamente ligado, ¿verdad? Esto pues tiene que, si yo exijo un derecho, pues inmediatamente asumo un deber también que cumplir. Ok, vamos a ver a continuación lo que son los deberes de tipo moral. Veamos qué son. Estos tienen que ver con el cumplimiento de compromisos en función de los valores de cada individuo. Oiga bien eso. Tiene que ver con la práctica de los valores. Un ejemplo de deber moral puede ser el siguiente: la adquisición de una deuda a través de un préstamo. Más allá del deber legal y de las consecuencias jurídicas que podría implicar no pagar el dinero, el deudor puede tener un deber moral para con su acreedor en función de ciertos valores personales como la honradez, la responsabilidad, etc. Muchas personas se ven en la necesidad de adquirir o contraer deudas. Son buenos para endeudarse, pero un poquito renuentes para pagar, ¿verdad? Pero acá dice que aparte de las implicaciones jurídicas, el hecho de que lo puedan embargar por no querer pagar la deuda, están pues también los compromisos de tipo moral. Si yo soy honesto, soy honrado, pues es obvio que si presté dinero voy a luchar por pagarlo, ¿verdad? Porque eso es algo que viene desde el punto de vista de mis valores. Continuemos. Vamos a ver ahora lo que son los deberes jurídicos. Cuando hablamos de deberes jurídicos, son todas las normas asentadas en las legislaciones internacionales, regionales, nacionales o locales. Al tener carácter jurídico, pueden implicar una sanción en caso de no ser cumplidas. Veamos un ejemplo. Las sanciones que deben cumplir quienes cometan delito como el hurto o el robo. Dependiendo de la ley de cada país, este tipo de castigos puede implicar la cárcel durante días, meses o años, dependiendo de la gravedad del delito. Por eso aparece acá pues este individuo tras las rejas, debido a que incumplió pues algún deber de este tipo. Ok, continuemos. Vamos a hablar ahora de los deberes sociales. ¿Y qué son los deberes sociales? Son las normas establecidas por un grupo de personas, comunidad o grupo social determinado. Están vinculadas con los deberes morales porque se crean en función de ciertos valores o comportamientos esperados. Veamos un ejemplo. Volvamos a lo de la deuda. Podría ser que un deudor tenga la intención de no pagar su deuda, pero las normas de convivencia social le dictan que es necesario honrar nuestros compromisos, que se han adquirido en función de una relación armónica con el grupo al cual se pertenece. Por eso le he colocado acá en grande la palabra armonía. Si yo contraigo una deuda, decía anteriormente, pues mis principios, mis valores me dicen que debo de pagar. Si no lo quiero pagar, pues obviamente me pueden meter a la cárcel, me pueden embargar, y eso implica romper lo que es la armonía social. Bien. Vamos a continuar nuestra presentación viendo en este momento la importancia de los derechos y los deberes.
Veamos por qué es importante esta situación. La importancia de los derechos y los deberes radica en que estos marcan las pautas en las relaciones entre los individuos que conforman una sociedad y la relación entre esta y los organismos o entes a los que está supeditado. Puede ser el Estado, puede ser la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. En este sentido, el Estado es el principal responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos a través de los mecanismos que sean necesarios. Pueden ser estos las leyes, los convenios, las instituciones, entre otros, ya que de lo contrario estaría faltando a su obligación jurídica ante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual está regida por ley internacional. Por su parte, se espera que los ciudadanos cumplan con sus deberes morales, sociales y jurídicos para mantener un marco de comportamiento y respeto a las leyes, que es fundamental para el bienestar y desarrollo social. Esto funciona así, más que todo, en sociedades democráticas, en las cuales los valores, los principios, las buenas costumbres están bien arraigadas entre la población, pero partiendo de leyes claras, leyes que no son vulneradas por nadie, ¿verdad? Ese es el principio del famoso Estado de Derecho, que nadie, aún el Estado, no debe estar por sobre la ley. Cosa que en nuestro país también pues nos falta mucho para que tengamos un pleno ejercicio del Estado de Derecho, ya que en nuestro país pues históricamente han habido personas o grupos de personas que siempre han estado por encima de las leyes. Este país fue a una guerra por eso, pero aún así se sigue dando ese problema de que hay gente que pasa sobre la ley. Los mismos funcionarios de gobierno, llámense diputados, ministros, alcaldes, se pasan la ley por el arco del triunfo cada vez que les conviene. Entonces, repito e insisto en ello, en nuestro país necesitamos fortalecer la práctica de los valores, la práctica de los derechos y la práctica de nuestros deberes para construir de verdad una sociedad democrática. Bueno, llegamos a la parte que a muchos les gusta, la cual es la tarea exaula. Y les gusta más que todo, pues, así como la estamos trabajando a partir de la entrega anterior de mi canal Conexión Educativa Digital. Recordarles que esta tarea exaula usted me la va a enviar a la plataforma Schoology. Por favor, mándeme exactamente las tareas que yo le asigno. Por ahí algunos me envían tareas que no me quiera bajar, ¿verdad? Yo sé exactamente qué tipo de preguntas he dejado. Entonces no me mande cosas que no son. A veces me mandan cosas de otro grado. Fíjese bien que yo al inicio de cada entrega, yo digo a qué grado va dirigida la clase. Entonces, ojo y oído con eso. Bien, entonces esta tarea, al igual que la anterior, usted me la va a hacer llegar a la plataforma en la fecha que yo le señale. Veamos a continuación las preguntas. Son 5 preguntas nada más de las cuales consta esta tarea exaula. La primera dice, de acuerdo al artículo 74 de nuestra Constitución Política, ¿cuáles son las causales por las cuales se pierden los derechos de ciudadanía? Usted va a ir a la Constitución, vea el artículo 74 y ahí están las causas por las cuales una persona, un ciudadano salvadoreño, puede perder dicha condición. Continuemos. Quiero que lo mismo en la internet me investigue qué es un consejo consultivo. Investígueme esa situación.
Pregunta número 3. Vamos nuevamente con la Constitución. Quiero que usted lea el artículo 2 de la Constitución y que me elabore un comentario personal acerca de si dicho artículo se cumple a cabalidad en la realidad cotidiana de nuestro país. Esa situación me la va a resolver en una respuesta con 5 renglones como mínimo. Pasemos a la pregunta número 4. En la 4, otra vez vamos a la Constitución. Efectúa una lectura del artículo 3 de nuestra Constitución y comenta sobre si dicho artículo es cumplido a cabalidad por el Estado salvadoreño. Lo mismo, su respuesta en 5 renglones como mínimo y su respuesta bien fundamentada, por favor. Y llegamos a la pregunta 5. La pregunta 5, usted va a investigar qué es una revocatoria de mandato. Y me va a decir si esta figura jurídica existe en El Salvador. Además, me va a hacer un comentario personal acerca de dicha figura jurídica. Me va a fundamentar su respuesta en 5 renglones como mínimo. Bien, entonces investígueme, ¿verdad? Si esta figura existe. Si no existe, ahí me va a escribir usted que no. Como usted ya me investigó qué es, dígame si cree que es necesaria que dicha figura, ¿verdad?, de la revocatoria de mandato exista dentro del marco jurídico salvadoreño. Si me dice que no, dígame también por qué me dice que no. Y ahí tenemos pues las 5 preguntitas de las cuales consta la tarea Exaul, la cual yo voy a estar señalando en los días próximos qué fecha la voy a querer. Y así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más mediante mi canal Conexión Educativa Digital. Gracias mil a quienes nos favorecieron con su atención. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos especiales para todas y todos.